Cuando piensas en monjas, te imaginas devoción, oración, silencio, mujeres que eligieron a Dios por encima del mundo. Pero, ¿y si te hablara de una monja que nunca eligió nada de eso? Una mujer encerrada tras los muros de un convento a los 13 años, que convertiría su prisión en un escenario de amor prohibido, nacimientos secretos y muertes que aún susurran en la historia italiana. Su nombre era Virginia Dever, y su historia se volvería tan escandalosa, tan imposiblemente oscura, que la Iglesia Católica intentó enterrarla durante siglos. Esta es la historia de la monja de Monza, un escándalo que no solo conmocionó a una ciudad, sino que sacudió a toda Europa. Si te atraen estos capítulos retorcidos de la historia, dale al botón de me gusta y suscríbete, y deja un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando. Tengo verdadera curiosidad por saber hasta dónde viajan estas historias oscuras. Ahora, déjame llevarte de vuelta a 1575, a Lombardía, en el norte de Italia. Esta no era la Italia que conocemos hoy. Estaba fragmentada, controlada por potencias extranjeras, aplastada bajo el peso de la monarquía de los Habsburgo españoles. La región respiraba impuestos españoles, marchaba al son de los tambores españoles y rezaba bajo una iglesia que se había obsesionado con el control. La reforma protestante había dividido Europa por la mitad. En respuesta, la Iglesia Católica lanzó la Contrarreforma, una campaña no solo de fe, sino de disciplina férrea. Necesitaban demostrar su superioridad moral, mostrar al mundo que Roma aún tenía las llaves de la salvación, y los conventos se convirtieron en escaparates de esa pureza, fortalezas de la virtud femenina, excepto que no lo eran. Detrás de esos gruesos muros, lejos de la mirada pública, los conventos funcionaban como vertederos. Las familias nobles de toda Europa enfrentaban una brutal realidad económica. Cada hija que se casaba requería una dote masiva. Casar a 3 hijas podía llevar a la bancarrota a un linaje. Así que encontraron una escapatoria: enviar a las chicas a los conventos. Costaba menos, protegía la herencia y, convenientemente, hacía que la familia pareciera piadosa a los ojos de la Iglesia. Las chicas mismas no tenían voz ni voto. Eran activos que gestionar, problemas que resolver. La mayoría entraba en los conventos sin la menor vocación religiosa. Eran prisioneras con hábitos sagrados. En este mundo nació Virginia Dever. Su padre, el conde Martín Dever, era un hombre tallado en ambición y frío cálculo. Miró a su hija y vio un número en un balance. Otra chica significaba otra dote, otra sangría para la riqueza familiar, otra amenaza al poder que había pasado su vida construyendo. Así que cuando Virginia cumplió 13 años, una edad en la que la mayoría de los niños apenas empiezan a entenderse a sí mismos, su padre tomó su decisión. Ella tomaría el velo. No el año que viene, no cuando fuera mayor. Ahora. Imagina tener 13 años. Imagina todo tu futuro. Matrimonio, hijos, libertad, elección, arrancado en una sola conversación de la que ni siquiera formaste parte. Un día eres la hija de un conde con vestidos de seda y un futuro. Al día siguiente, te están tomando medidas para un hábito de monja. Virginia fue arrastrada al convento de Santa Margarita en Monza. El edificio en sí estaba diseñado para intimidar. Muros de piedra macizos que parecían tragarse la luz. Rejas de hierro que se cerraban con la finalidad de la tapa de un ataúd. Ventanas tan altas que no podías ver el mundo exterior, solo fragmentos de cielo. El día comenzaba antes del amanecer. Maitines, oraciones en la capilla helada, arrodillada sobre piedra fría hasta que tus rodillas se entumecían. Luego laudes, luego prima, luego tercia, luego sexta, luego nona, luego vísperas, luego completas. 8 servicios de oración cada día, extendiéndose de la oscuridad a la oscuridad. Entre oraciones había trabajo, fregar suelos, copiar textos religiosos, coser vestimentas, todo en completo silencio. Hablar sin permiso conllevaba un castigo, a veces solo una reprimenda, a veces una noche encerrada en una celda con nada más que pan y agua. El silencio era la peor parte, no el silencio pacífico de la meditación, sino el silencio opresivo del borrado. Tus pensamientos se volvían ensordecedores porque no había nada más. Ni conversación, ni risas, ni calidez humana. Solo el eco de tu propia mente devorándose lentamente a sí misma. Virginia no estaba sola en su miseria.
El convento albergaba a docenas de mujeres jóvenes, la mayoría de ellas allí contra su voluntad. Compartían miradas cómplices en la capilla, susurraban desesperadamente durante los pocos momentos que podían robar. Algunas lloraban hasta dormirse cada noche. Otras se volvían insensibles, sus espíritus lentamente aplastados bajo el peso de la rutina interminable. Los registros históricos de la época son escalofriantes. En algunos conventos italianos durante los siglos XVI y XVII, hasta el 70% de las monjas estaban allí por coerción familiar, no por elección personal. 70%. No eran casas de Dios, eran almacenes para hijas no deseadas. Y la Iglesia lo sabía. Absolutamente lo sabía. Pero los conventos servían a un propósito más allá de la religión. Eran válvulas de presión social. Mantenían simples las leyes de herencia, intactas las fortunas familiares y a las mujeres nobles solteras fuera de las calles, donde podrían causar escándalos. Para Virginia, cada día era idéntico al anterior. Despertar en la oscuridad, rezar, trabajar, rezar, comer una comida insípida en silencio, rezar, trabajar, rezar, dormir, repetir. La monotonía era su propia forma de tortura. El tiempo perdía sentido. Una semana se fundía con la siguiente. Los meses desaparecían. Pero Virginia no se estaba quebrando. Estaba hirviendo. Bajo ese hábito blanco, debajo de esa obediencia forzada. Una chica de 15 años se estaba asfixiando. Tenía deseos que el convento no podía matar. El deseo de ser tocada con afecto, de reír hasta que le doliera el estómago, de tomar sus propias decisiones, de vivir. Las otras monjas notaron algo diferente en ella, un desafío en sus ojos durante la oración, una lentitud para obedecer que rozaba la insolencia. La Madre Superiora la observaba con atención, sintiendo el peligro. Y entonces, un domingo durante la misa, todo cambió. La iglesia adyacente al convento estaba abierta al público. Los nobles locales asistían a los servicios allí, separados de las monjas por una ornamentada reja de hierro. Las monjas podían ver hacia afuera a través del enrejado, pero los fieles no podían ver hacia adentro, teóricamente manteniendo su separación de las tentaciones mundanas. Ese domingo, Virginia miró a través de la reja durante la misa y cruzó la mirada con un hombre. Su nombre era Giampaolo Osio. Él era todo lo que el convento no era. Joven, apuesto, vivo. Provenía de la nobleza menor, suficiente estatus para asistir a misa con la élite, pero no suficiente para ser cuidadoso con su reputación. Era conocido en Monza como un seductor, un hombre que tomaba lo que quería y se preocupaba por las consecuencias después. Esa primera mirada duró quizás 3 segundos, pero ardió. Para Virginia, fue la primera vez en años que un hombre la miraba no como a una monja, no como a un problema, sino como a una mujer. Para Osio, fue un desafío, una monja detrás de muros sagrados. El peligro lo hacía irresistible. Lo que sucedió después se desarrolló lentamente. Osio comenzó a asistir a misa regularmente, siempre posicionándose donde Virginia pudiera verlo. Ella se encontró buscándolo, su corazón acelerado cuando aparecía. Estaba prohibido, era una locura, imposible, lo que lo hacía sentir como la única cosa real en su mundo sofocante. Luego vino la primera nota. Nadie sabe exactamente cómo se la hizo llegar. Quizás sobornó a un sirviente que entregaba suministros al convento, quizás la pasó a través de una monja compasiva. El registro histórico confirma que intercambiaron mensajes, pero no especifica el método. Lo que importa es que Virginia lo recibió. Un pequeño papel doblado escondido en su libro de oraciones o metido en su ropa. Su letra era audaz. El mensaje era simple pero cargado de significado. La había notado. Pensaba en ella. Quería conocerla. Las manos de Virginia temblaban mientras lo leía. Esto era traición contra Dios, contra sus votos, contra todo lo que el convento representaba. Debería haberlo quemado inmediatamente y confesado. En lugar de eso, le respondió. Su correspondencia se volvió más audaz. Las notas iban y venían, cada una más íntima que la anterior. Osio escribía sobre lo hermosa que se veía, incluso con su hábito. Virginia escribía sobre lo sofocada que se sentía, cuán desesperadamente quería escapar, cómo sus cartas eran lo único que la mantenía cuerda. Y entonces, él propuso encontrarse. La logística era una locura. El convento se cerraba con llave por la noche. Las puertas eran pesadas,
los muros altos. Las monjas dormían en celdas que podían ser revisadas en cualquier momento. Pero Osio era ingenioso, y Virginia estaba desesperada. Encontraron cómplices, una joven monja que se compadecía de la situación de Virginia, un sirviente que podía ser sobornado. Los detalles son turbios en el registro histórico, perdidos en el tiempo y el ocultamiento deliberado, pero los documentos judiciales que sobreviven confirman el hecho esencial. Osio entró en el convento de Santa Margarita por la noche, múltiples veces. Imagina el riesgo. Si los atrapaban, Virginia enfrentaba un castigo severo, posiblemente incluso ser emparedada viva, un castigo a veces usado para monjas que rompían sus votos. Osio enfrentaba la ejecución, pero el deseo tiene su propia lógica, y ninguno de los dos podía parar. Su primer encuentro fue probablemente aterrador y torpe. Susurros en la oscuridad, el terror constante de ser descubiertos. Pero también fue trascendental para Virginia. Después de años de ser tratada como un mueble en la casa de Dios, alguien la deseaba. Alguien la veía como un ser humano con necesidades y deseos. Las reuniones continuaron. Las semanas se convirtieron en meses. Virginia se transformó durante esos encuentros secretos. La chica de ojos muertos que se arrastraba por las oraciones volvió a animarse. Sonreía con cuidado, en privado, pero sonreía. Otras monjas lo notaron. Virginia estaba distraída durante los servicios. Se ofrecía voluntaria para tareas que la llevaban cerca de ciertas puertas. Parecía diferente. Y entonces una joven novicia llamada Catarina comenzó a hacer preguntas. Catarina era nueva en el convento, seria y devota. Ella realmente había querido ser monja, a diferencia de la mayoría de las demás. Se tomaba las reglas en serio y notó el comportamiento extraño de Virginia. La forma en que desaparecía durante horas, la forma en que regresaba sonrojada y despeinada, la forma en que escondía ciertos artículos en su celda. Catarina comenzó a observar, a seguir, a escuchar tras las puertas, y una noche vio demasiado. El registro histórico se vuelve turbio aquí. Los documentos judiciales mencionan la muerte de Catarina, pero proporcionan relatos contradictorios. La historia oficial fue un accidente. Se había caído por las escaleras de piedra que llevaban del dormitorio a la capilla. Trágico, pero esas cosas pasaban, excepto que el momento era sospechoso. Catarina murió días después de haberse acercado a otra monja e insinuado que sabía sobre actividades pecaminosas en el convento. Esa monja, leal a Virginia, había pasado la advertencia. Algunos historiadores creen que la muerte de Catarina fue exactamente lo que pareció, un accidente genuino, nada más. Otros señalan detalles en el testimonio del juicio que sugieren algo más oscuro. Los testigos mencionaron moratones inconsistentes con una simple caída. Notaron que Catarina había estado aterrorizada en sus últimos días, como si supiera que estaba en peligro. La verdad, nunca la sabremos con certeza, pero Catarina murió, y sus sospechas murieron con ella. El secreto estaba a salvo de nuevo para Virginia y Osio. La muerte de Catarina debería haber sido una llamada de atención. Deberían haberse detenido, retrocedido, reconocido el peligro. No lo hicieron. En cambio, su relación se profundizó. Y entonces Virginia faltó a su sangrado mensual. En un convento, el embarazo era la catástrofe definitiva. Era una prueba innegable de pecado, un escándalo viviente que no podía ocultarse ni explicarse. Virginia estaba aterrorizada. Osio estaba furioso, no consigo mismo, sino con la situación. A medida que su vientre comenzaba a hincharse, Virginia recurrió a medidas desesperadas. Se vendaba el abdomen con fuerza debajo del hábito. Se ofrecía voluntaria para tareas que la mantenían alejada de los espacios comunes. Se movía con cuidado, siempre manteniendo la espalda contra las paredes. Algunas monjas lo notaron, pero no dijeron nada. Quizás por solidaridad, ellas también eran prisioneras en ese lugar. Quizás por miedo, la muerte de Catarina había enseñado una lección. Cuando llegó el momento de Virginia, dio a luz en secreto. El testimonio de su juicio posterior menciona esto explícitamente, aunque los detalles son escasos. Probablemente tuvo ayuda de una o dos monjas compasivas. El nacimiento ocurrió de noche, probablemente en la celda de Virginia o en un almacén. Le habrían metido tela en la boca para ahogar sus gritos. Y entonces hubo un bebé, un infante vivo, que respiraba, nacido en pecado dentro de muros sagrados. Lo que le sucedió a ese niño es uno de los misterios más inquietantes de toda esta historia.
Los registros del juicio reconocen la existencia del bebé, pero no proporcionan información sobre su destino. Algunos historiadores creen que fue entregado a una familia local, dado a campesinos que no hicieron preguntas. Otros sugieren algo mucho más oscuro, que el bebé fue asesinado poco después de nacer para eliminar la evidencia. Hay una tercera posibilidad, igualmente sombría, que el infante muriera por causas naturales, quizás por las crudas condiciones de su nacimiento secreto, y fuera enterrado en algún lugar de los terrenos del convento sin ceremonia ni marca. Una vida humana apareció y desapareció, dejando apenas un rastro en los registros históricos, solo otra víctima en la espiral de Virginia hacia el desastre. Pero el secreto se estaba volviendo imposible de contener. Virginia había sobrevivido al embarazo y al parto sin ser detectada, pero se le estaba acabando la suerte. Los muros de Santa Margarita se estaban cerrando. Y entonces llegó Ottavia. Ottavia llegó al convento, de rostro dulce, genuinamente devota. Había querido servir a Dios desde la infancia. A diferencia de Virginia, ella había elegido esta vida. Rezaba con verdadero fervor. Sonreía beatíficamente durante la misa. Era todo lo que se suponía que debía ser una monja. Virginia se fijó en ella de inmediato. Quizás vio en Ottavia la inocencia que ella había perdido. Quizás quería corromper algo puro como venganza contra el sistema que la había corrompido a ella. O quizás solo necesitaba otra aliada en su peligroso juego. Se hizo amiga de Ottavia, se convirtió en su mentora, la atrajo hacia sí. Ottavia, honrada por la atención de una monja mayor, respondió con devoción. Admiraba a Virginia, confiaba en ella por completo, y Virginia traicionó esa confianza de la peor manera posible. La secuencia exacta de los eventos es debatida por los historiadores. Algunos creen que Virginia empujó activamente a Ottavia hacia Ocio, orquestando encuentros entre ellos. Otros piensan que Ottavia tropezó con la situación accidentalmente y Virginia no la protegió. Lo que es seguro según los registros del juicio es esto. Ottavia se involucró con Ocio. Ya fuera por seducción, manipulación o su propia curiosidad, cruzó las mismas líneas que Virginia había cruzado. Y entonces, como Virginia antes que ella, Ottavia quedó embarazada. Pero a diferencia de Virginia, Ottavia no pudo manejarlo. Era más joven, más frágil, completamente desprevenida para el horror de su situación. Comenzó a tener crisis nerviosas, ataques de llanto durante la oración, momentos de disociación, cambios de humor salvajes. Se estaba convirtiendo en un lastre. Los documentos del juicio describen la muerte de Ottavia como repentina. La historia oficial fue una enfermedad, quizás una fiebre, quizás algo interno. Pero el testimonio de otras monjas sugería violencia. Hablaron de gritos una noche, rápidamente silenciados, de sangre encontrada en lugares donde no debería estar, de un cuerpo que se veía mal cuando fue preparado para el entierro. Los historiadores modernos no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que sucedió. Algunos ven evidencia clara de asesinato, señalando el momento sospechoso y los agujeros en la historia oficial. Otros argumentan que estamos leyendo malicia en eventos que podrían tener explicaciones naturales, complicaciones del parto quizás, o un intento fallido de terminar el embarazo. Lo que es innegable es que Ottavia murió embarazada, llevando el hijo de Ocio, y su muerte fue extraordinariamente conveniente para todos los que intentaban mantener oculto el escándalo. 2 mujeres muertas, 2 bebés desaparecidos o destruidos, y el alma de Virginia, lo que quedaba de ella, se estaba ahogando en sangre. Pero incluso ahora, en 1607, con cuerpos acumulándose y secretos multiplicándose, Virginia y Ocio no podían parar. Habían pasado el punto de la toma de decisiones racional. Eran adictos, enganchados a la adrenalina de su conexión prohibida, incapaces de ver el precipicio hacia el que corrían. El precipicio llegó en forma de una carta anónima. Alguien, y la historia nunca ha revelado quién, escribió al cardenal Federico Borromeo, arzobispo de Milán, detallando todo. El romance, los embarazos, las muertes sospechosas, cada pecado expuesto con cuidadoso detalle. Borromeo no era un hombre que ignorara tales acusaciones. Era un reformador decidido a limpiar la Iglesia después de décadas de escándalo. Inmediatamente envió investigadores a Santa Margarita. Cuando los investigadores de la Iglesia llegaron, las monjas se dispersaron como ratones. Algunas guardaron silencio por miedo. Otras, finalmente, con permiso para hablar,
desataron años de conocimiento reprimido. Los investigadores oyeron sobre visitas de medianoche, sobre los extraños comportamientos de Virginia, sobre Catarina y Otavia. Registraron la celda de Virginia y encontraron cartas, joyas ocultas, ropa que ninguna monja debería poseer. La evidencia era abrumadora. La noticia se extendió por Monza como un reguero de pólvora. La población local estaba escandalizada y emocionada a partes iguales. Una monja en un romance sexual, posiblemente múltiples asesinatos. Era el escándalo del siglo, combinando transgresión religiosa, tabú sexual y crimen violento en un paquete irresistible. Osio fue arrestado primero. A pesar de su estatus noble, los cargos eran demasiado serios para ignorarlos. Bajo interrogatorio, aparentemente intentó proteger a Virginia al principio, pero a medida que la evidencia se acumulaba, comenzó a admitir su romance. Intentó afirmar que Virginia lo había seducido, que ella había sido la instigadora. No ayudó. Su juicio fue rápido. Fue condenado por corromper a una mujer santa, por ser cómplice de muertes dentro de un espacio sagrado, por crímenes contra Dios y el hombre. La sentencia fue la muerte. Giampaolo Osio fue ejecutado públicamente en Monza. Los registros históricos no especifican el método, probablemente ahorcamiento o decapitación, estándar para los nobles. Una multitud se reunió para mirar. Algunos vitoreaban, otros rezaban. El hombre que había escalado muros de convento por amor prohibido murió como una advertencia para otros. El destino de Virginia fue más complicado. Ejecutar a una monja era problemático. Había tomado votos sagrados. Técnicamente, era una novia de Cristo. Matarla sería como matar propiedad de la Iglesia. Además, su familia, a pesar de todo, todavía tenía influencia. El conde Martín de Ver ya había muerto para entonces, pero otros parientes presionaron a la Iglesia para que mostrara misericordia. El compromiso fue brutal a su manera. Virginia fue condenada por violar sus votos, por contribuir a muertes dentro del convento, por traer escándalo sobre la Iglesia. Pero en lugar de la ejecución, recibió una sentencia que algunos podrían considerar peor: prisión perpetua. Fue trasladada al convento de Santa Valeria en Milán y encerrada en una celda. No solo una habitación, una celda, estrecha, oscura, con una única ventana alta. Se le prohibió participar en oraciones o comidas comunes. No podía hablar con otras monjas, ni visitas, ni cartas, ni contacto alguno con el mundo exterior. Viviría el resto de sus días en completo aislamiento, con solo sus recuerdos y su culpa por compañía. Virginia Dever había pasado años luchando contra la prisión del convento. Ahora se había ganado una prisión dentro de una prisión, una de la que nunca escaparía. El juicio transformó a Virginia en una leyenda. En toda Italia, la gente hablaba de la monja de Monza en tonos bajos y horrorizados. Los sacerdotes usaban su historia como una fábula con moraleja. Los padres advertían a sus hijas sobre las consecuencias del pecado, pero la historia también planteaba preguntas incómodas que la Iglesia no quería abordar. ¿Cómo había logrado una monja mantener un romance durante años sin ser detectada? ¿Qué decía eso sobre la supervisión del convento? ¿Y por qué tantas mujeres eran forzadas a entrar en conventos contra su voluntad en primer lugar? Estas preguntas susurraban por la sociedad italiana, pero nunca encontraron una voz pública. Era más fácil centrarse en Virginia como un monstruo individual que examinar el sistema que la había creado. Pasaron los años. Virginia seguía viva en su celda en Santa Valeria, el mundo olvidándola mientras ella no podía olvidarse de sí misma. ¿Se arrepintió de sus elecciones? ¿Pasó sus días rezando por el perdón? ¿O maldijo al padre que la había encerrado, a la Iglesia que la había atrapado, a la sociedad que no le había dado opción? No lo sabemos. No dejó escritos, ni testimonios, ni confesión final. Simplemente existió en esa celda año tras año, su juventud desvaneciéndose, su cuerpo debilitándose. Las otras monjas de Santa Valeria evitaban el pasillo donde estaba su celda. Afirmaban que provenían sonidos extraños de adentro, sollozos, gritos, a veces risas espeluznantes. Algunas juraban que oían múltiples voces, como si los fantasmas de Catarina y Otavia la atormentaran. Estas historias son probablemente exageraciones, productos de mentes supersticiosas y la necesidad de hacer que Virginia pareciera inhumana. Pero muestran cómo era percibida.
no como una mujer a la que su sociedad le había fallado, sino como algo demoníaco. Los guardias que le llevaban comida informaron que rara vez hablaba. Cuando lo hacía, su voz era ronca por el desuso. Había envejecido mal, su piel pálida por la falta de luz solar, su cuerpo consumido por la mala alimentación y la falta de movimiento, su cabello canoso mucho antes de tiempo. Se convirtió en una historia de fantasmas. Los niños en Milán se retaban a caminar por Santa Valeria de noche. Los adolescentes susurraban que si escuchabas con atención, podías oír a la monja de Monza llorando por su amante perdido y sus víctimas asesinadas. Virginia Dever murió en 1650. Tenía 75 años y había pasado casi 60 años en conventos. Primero Santa Margarita, luego Santa Valeria. Son 6 décadas de su vida tras los muros, 6 décadas de oraciones y silencio y piedra. Su muerte no se anunció públicamente, ni misa fúnebre, ni obituario. Fue enterrada en una tumba sin marcar en algún lugar de los terrenos del convento. Su ubicación exacta se perdió en la historia. La Iglesia quería que fuera olvidada. Habían hecho un ejemplo de ella, y ahora querían que todo el vergonzoso episodio se desvaneciera. Pero las historias no mueren tan fácilmente. 2 siglos después, un escritor llamado Alessandro Manzoni estaba investigando la historia italiana para una novela. Se topó con los documentos del juicio de Virginia Dever y quedó fascinado. Aquí había drama, tragedia, la historia de una pasión prohibida contrapuesta a la hipocresía religiosa. En 1827, Manzoni publicó Los novios y Promessi Sposi, que se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura italiana. En sus páginas aparecía la monja de Monza, renombrada como Gertrude, pero claramente basada en Virginia. Manzoni suavizó considerablemente la historia. Su versión de la monja era más víctima que villana, una mujer corrompida por las circunstancias en lugar de por una maldad inherente. Enfatizó su juventud cuando fue forzada a entrar al convento, sus luchas con sus votos, la forma en que la sociedad le había fallado. La novela hizo famosa de nuevo la historia de Virginia, pero ahora filtrada a través de la sensibilidad de la era romántica. Se convirtió en una heroína trágica, un símbolo de cómo la opresión institucional podía destruir vidas individuales. De repente, intelectuales de toda Europa discutían sobre la monja de Monza. Los críticos debatían si había sido un monstruo o una mártir. Las feministas, o al menos sus equivalentes del siglo XIX, la tomaron como ejemplo de la violencia patriarcal contra las mujeres. La Iglesia Católica, previsiblemente, estaba menos entusiasmada. Habían pasado 200 años tratando de enterrar este escándalo, y ahora una novela superventas lo estaba resucitando. Respondieron contra la versión de Manzoni, insistiendo en que Virginia había sido castigada justamente por crímenes genuinos. El debate continúa hasta el día de hoy. Los historiadores modernos han tratado de separar la realidad de la ficción para entender qué sucedió realmente en Santa Margarita entre 1591 y 1607. Los hechos que podemos verificar son estos. Virginia Dever fue forzada a entrar en un convento a los 13 años. Mantuvo un romance con Giampaolo Osio. Quedó embarazada y dio a luz en secreto. Otras 2 mujeres en el convento, Catarina y Ottavia, murieron en circunstancias sospechosas. Virginia fue juzgada, condenada y encarcelada de por vida. Osio fue ejecutado. Todo lo demás, la textura emocional de sus experiencias, sus motivaciones, sus sentimientos sobre lo que había hecho, es interpretación. Llenamos los vacíos con nuestras propias suposiciones sobre quién era y qué la impulsaba. ¿Fue una víctima? Absolutamente. Ser forzada a entrar en un convento a los 13 años es una forma de secuestro. Nunca quiso esa vida. Cada oración que fue forzada a recitar, cada voto que le hicieron tomar fue una violación de su voluntad. ¿Pero fue también una perpetradora? La evidencia sugiere que sí. Incluso si le damos la máxima compasión, incluso si entendemos las presiones bajo las que estaba, no hay forma de escapar de que hubo gente que murió a su alrededor. Ya sea que las matara directamente, ordenara sus muertes o simplemente permitiera que murieran, ella tiene responsabilidad. Quizás ese es el punto. Quizás Virginia Dever desafía la categorización simple porque las personas reales siempre lo hacen. Contenía multitudes, víctima y villana, rebelde y asesina, una mujer que buscaba la libertad y que terminó destruyendo a otros en su camino.
Su historia resuena porque plantea preguntas incómodas sobre los sistemas de poder. La Iglesia forzaba a las mujeres a entrar en conventos para servir a intereses institucionales, no divinos. Las familias nobles trataban a las hijas como activos desechables. La sociedad no ofrecía a las mujeres casi ningún camino legítimo hacia la autonomía. En ese contexto, la rebelión de Virginia tiene sentido. Se estaba asfixiando y se defendió. Pero su defensa hirió a gente inocente. Catarina, Otavia, posiblemente sus propios hijos. Hay una lección en eso sobre cómo la opresión deforma a las personas. Cuando atrapas a alguien por completo, cuando no le das una salida legítima para su humanidad, crearán salidas ilegítimas. Y esas salidas ilegítimas pueden volverse monstruosas. La monja de Monza no fue única. En toda la Europa católica durante los siglos XVI y XVII, los conventos estallaron en escándalo tras escándalo. Francia tuvo las posesiones de Laudun, donde las monjas acusaron a un sacerdote de corrupción demoníaca y abuso sexual, lo que llevó a su ejecución. Alemania documentó múltiples casos de abuso y coerción en casas religiosas. España tuvo historias similares, aunque muchas fueron suprimidas con más éxito. No eran incidentes aislados, eran síntomas de un sistema que estaba fundamentalmente roto, que encarcelaba a mujeres, negaba su humanidad y luego actuaba sorprendido cuando esa negación producía horror. En nuestro propio tiempo, hemos visto patrones similares. Las instituciones que claman autoridad moral mientras ejercen un control coercitivo sobre la vida de las personas, ya sean religiosas, políticas o sociales, tienden a producir resultados similares. El abuso prospera en la oscuridad. El poder corrompe cuando no tiene control. Virginia Dever vivió y murió hace 400 años, pero su historia aún importa. Nos recuerda que debemos cuestionar a las instituciones que afirman saber qué es lo mejor para las personas sin darles voz. Nos advierte sobre los peligros de negar los deseos y necesidades humanas en nombre de la ideología. Nos muestra cómo las víctimas pueden convertirse en perpetradores sin dejar de ser víctimas. Entonces, ¿quién fue Virginia Dever? Fue una niña de 13 años a la que le robaron su futuro. Fue una mujer que encontró el amor en circunstancias imposibles. Fue alguien que luchó contra sus cadenas con todo lo que tenía. Fue posiblemente una asesina. Fue definitivamente una prisionera durante 60 años. Fue humana, imperfecta, desesperada, capaz tanto de pasión como de violencia. Fue moldeada por fuerzas más allá de su control, pero aún así responsable de sus elecciones. Fue un producto de su tiempo, y también alguien que lo trascendió por la pura intensidad de su negativa a aceptar su destino. Las campanas de Santa Valeria sonaron el día que murió, tal como habían sonado cada día de su encarcelamiento. Llamaban a las monjas a la oración, marcaban las horas, imponían orden en el caos. Para Virginia, después de 6 décadas de escuchar esas campanas, finalmente significaron la libertad. Su cuerpo volvió al polvo, su historia siguió viva, y todavía estamos tratando de entender qué significa.